quiero decirles que nosotros estamos teniendo muchos entrenamientos y también está el seminario. Y le agradezco a Dios de verdad por todos los hermanos que están, ¿verdad?, en el seminario, porque están preparándose para el futuro. Las iglesias no están teniendo ninguna fuerza ahora mismo. Donde quiera que usted vaya va a encontrar un cristiano desalentado, un cristiano que no tiene fuerza, pastores que están huyendo de las iglesias. Y cuando uno va al campo, encuentra todo ello, pero sin embargo yo veo que ustedes están tomando los entrenamientos muy bien. Este año no he promovido mucho el seminario aquí, pero sin embargo aún así se han acercado a decirme: pastor, yo quiero ir al seminario, y han ingresado nuevos también. Pero el otro año los oficiales de la iglesia deberían estar en el seminario, todos los oficiales de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través del entrenamiento que hemos recibido, a través de mi persona, yo he visto grandes cambios en sus vidas. Ustedes no son los mismos que yo encontré, ¿o son los mismos? ¿Ah? No son los mismos. Si usted mira su proceso, ha habido un cambio. ¿Sí o no, hermano James? ¿Ha habido un cambio, no? Ha habido un cambio. Sin embargo, nosotros hemos aprendido en todo este proceso qué es lo que Satanás realmente ha querido lograr o quiere lograr en el mundo entero. Él quiere que la persona viva sin valor. Él quiere que la persona no encuentre en realidad el valor que tiene. Por eso es que lo lleva siempre, cuando uno no conoce el evangelio, a que uno piense realmente que no tiene ningún valor, que la vida es simplemente así como viene, y así de esa manera hace que las cosas que no son tan fáciles como asesinar, suicidarse, hacer todos esos tipos de cosas extrañas, parezca fácil. Pero uno mira todo eso y dice: ah, es Satanás quien está haciendo todo esto. Por eso nosotros tenemos que hoy aferrarnos al pacto. Yo invité a algunos pastores de la selva, ¿se acuerdan? Cuando ellos vinieron aquí, muchas puertas se están abriendo en la selva. Yo recibo muchas llamadas de los pastores de la selva que quieren que regresemos a darles entrenamientos, pero yo les he dicho a ellos: mejor vengan para aquí. Para nosotros es mejor entrenarlos aquí. Y ellos, a mi regreso, van a venir para poder darles entrenamientos aquí. ¿Por qué? Porque a través de esos entrenamientos que le hemos dado de 15, 20 días, ha habido grandes cambios en sus vidas. Y ahora ellos están predicando que Jesús es el Cristo en la selva. Ellos están abriendo grandes puertas en ese lugar. Y nosotros podemos mirar también. Fui a visitar algunos países y me he encontrado también con evangelistas ahí. Que ahora mismo, aunque hay mafias, hay organizaciones como en México, como en Panamá también, yo estoy seguro que también hay evangelistas que van a salvar México. ¿Creen eso? Hay evangelistas que van a salvar Panamá. Hay evangelistas que van a salvar Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ya personas como ustedes para que puedan predicar este evangelio. Y este evangelio va a ser proclamado. Por eso ustedes tienen que hoy entender, realmente Dios está obrando. Y lo que les estoy transmitiendo ahora es para que ustedes tengan como título de oración. Mire, ustedes han entrenado. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Grandes puertas se han abierto o no? Claro que sí. Miren ustedes nuestros oficiales de la iglesia, nuestros diáconos, diaconisas, sobre todo las mujeres, las diaconisas, están abriendo campos con los niños. Miren ustedes, Camino Real, hay un campo abierto por una diaconisa. Miren ustedes, Lomas de Cider, Milagritos, campo abierto por diaconisas. Miren ustedes, ¿cómo se llama San Rafael, campo abierto por remanentes. Miren ustedes, Río Santa, campo abierto por remanentes, diáconos. Miren ustedes, Tangay, campo abierto por nuestros hermanos, ¿verdad?, que han tenido el entrenamiento. Y si nosotros miramos San Luis, también hay un campo abierto. Tenemos muchos campos abiertos y quizás hasta me pueda estar olvidando de algún campo. Pero ¿qué les quiero decir?
Tomen esto como un título de oración. Los entrenamientos no han sido en vano. Dios está abriendo grandes puertas a través de los entrenamientos. Hoy están aquí los remanentes, los futuros pastores, ¿verdad? Nuestros remanentes. Los bendigo de verdad en el nombre de Jesús, el Cristo, que ustedes hoy puedan tomar esto en su corazón como lo más importante. Amén. Porque estamos levantando el futuro. Satanás ciertamente nos va a querer oponer, nos va a querer atacar, pero no hay que preocuparnos por ello. ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas de solo Cristo. Y ese es el nombre que Satanás más teme. Amén. Así que si le dan una bofetada, ponga la otra mejilla. No hay problema. Amén. Si le quitan el manto, pues entregue otra cosa también. Y si lo insultan, pues está bien. ¿Somos personas de solo Cristo o no? Además hay un dicho que dice que las personas que más lo insultan son las personas que más viven. Así que si los insultan, gloria a Dios. Amén. Por eso, como evangelistas, para entrar en la lección, ¿qué es lo que tenemos que entender en detalle? Primero, tenemos que entender lo que es el aposento alto. Esta es la escuela de evangelismo y es lo que tenemos que entender hoy. ¿Qué es el aposento alto? Es el movimiento del evangelio. Es el aposento alto. Es el movimiento donde se predica ¿qué? Solo Cristo. En la iglesia y fuera de la iglesia tenemos que hacer el movimiento de proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente tiene que ser el Cristo para mí, sino tenemos que proclamar este evangelio de Cristo allá afuera también. Por eso, este evangelio no tiene que quedar aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque el campo está sufriendo. El campo está desolado, el campo ha caído en vacío y el campo está totalmente en desastre. ¿Por qué? Porque el evangelio no se está proclamando en ese lugar. El campo está atrapado ¿en qué? En Génesis 3. ¿Y qué es Génesis 3? Satanás. Satanás ha atrapado el campo y el campo que está sufriendo y está en desastre, ustedes tienen que entender. El único que puede liberar al campo de la destrucción y del desastre únicamente es Cristo y solamente Cristo. Y con eso tienen que ir ustedes afuera. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre que la creación entera se va a postrar porque es el nombre todopoderoso. Amén. Es la única manera de parar el desastre. El nombre de Jesús, el Cristo. Amén. El único nombre que para las maldiciones. ¿Qué nombre es? Cristo. Es el secreto que Dios nos ha dado. Es el secreto que el mundo no conoce, pero que nosotros lo conocemos. Es el secreto que Dios le ha revelado a sus hijos. Es el secreto de Dios, Cristo. Los remanentes tienen que estudiar con estos secretos, con este secreto. Los líderes tienen que hacer todas sus cosas con este secreto. ¿Por qué? Porque si no vamos con este secreto y no atamos el poder del hombre fuerte, no podremos hacer nada en el campo. Por eso hay que ir con este secreto, como dice en Mateo capítulo 12, 28 y 29. Si no atamos este gran poder que tiene atrapado en maldiciones y desastres el campo, no podremos hacer nada. ¿No dicen amén? Esta es la iglesia que nunca dice amén. Tienen que decir amén. Amén, diciendo amén van a recuperar su salud. Diciendo amén van a recibir sanidad. Diciendo amén van a poder recibir una gran fuerza y poder. Diciendo amén, las tinieblas y la oscuridad se van a quebrantar. Amén. El amén que nos sana. El amén que hace que la obra de Dios tome lugar en nuestra vida. Amén. Así que, ¿por qué está sufriendo el campo? Porque ha dejado a escapar esto.
ha dejado escapar este nombre, Cristo. El mundo ha dejado escapar este nombre. ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado escapar este nombre? Porque no conoce una cosa. ¿Qué es lo que no conoce? El problema espiritual. Como el mundo no conoce el problema espiritual, no tiene interés en Cristo. No sabe qué necesidad tienen de Cristo. Si el mundo conociera su problema espiritual, entonces rápidamente se aferrarían a Cristo. Por eso les digo, iglesia, porque estamos una vez más en la escuela de evangelismo, para hacer el movimiento del evangelio, hacer el movimiento de Cristo, porque es lo único que para la maldición y el desastre. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Tienen que hacerlo, porque si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes no proclaman este nombre de Cristo en el campo, ¿quién lo va a hacer? No es que Dios lo ha llamado al pastor, el pastor tiene derecho a predicar, él tiene su llamado. Yo siempre digo, yo toda la vida he pensado eso, pero me he encontrado en la Biblia que todos los que han aceptado a Cristo de una manera innata son evangelistas. 3 nomás lo creen, los demás. Por eso, si conocemos el problema espiritual, hay que llevarle a las personas a que ellos puedan conocer Cristo hasta el final. Hay que hacer que ellos sepan, tengan el conocimiento de Cristo. ¿Por qué Cristo? Las personas no saben que tienen un problema con Satanás. No saben que tienen un problema con el pecado. No saben que tienen un problema con su trasfondo, van a ir al infierno si no arreglan su problema con Cristo. Y por eso no le dan el valor a este nombre, porque no saben por qué necesitan Cristo. La gente siempre está diciendo, pero si yo para triunfar no necesito a Cristo, pero si yo para hacer dinero no necesito a Cristo, pero si yo para hacer tantas cosas no necesito a Cristo. Es verdad. Los no creyentes son dueños de corporaciones, son dueños de dinero, son dueños de tantas cosas, pero lo que ellos no son dueños es que nosotros tenemos algo diferente. Ellos tienen dinero que perece, pero nosotros tenemos algo eterno, se llama Cristo, Espíritu Santo, reino de Dios. Si son para Él, denle más fuerte. Amén. Porque eso es lo que tenemos que llevar al campo. Y tenemos que llevar al campo a Cristo, implantar el reino de Dios. Y si implantamos el reino de Dios, vamos a poder ayudar a las personas a entender, ustedes no tienen un problema personal, tienen un problema con el diablo, y solamente Cristo puede derrotar a Satanás. Como rey, Él le ha roto la cabeza a Satanás. La serpiente, según Génesis 3:15, ha sido aplastada su cabeza. Su cabeza está rota. Su cabeza ha sido aplastada, significa está muerta. Pero Satanás, aún en esa condición, aunque está roto la cabeza, se esfuerza con la cola para engañarnos. Por eso no debemos ser engañados. Por eso si les critican, ¿qué tienen que hacer? Somos las personas de solo Cristo, no se muevan. Si tienen problemas, no se preocupen, son las personas de solo Cristo. Hoy tienen que dejar que en sus corazones esas espinas de incredulidad no maten esta palabra. Hoy tienen que hacer que esa incredulidad que está como piedras en su corazón, que no deja que la semilla de la palabra hoy eche raíz, tienen que tirarlo de su vida hoy. Hoy tienen que ser terreno fértil para que Cristo se establezca. Hoy tienen que decir amén. Establécete, Señor, en mi vida. Cristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, ha destruido el poder de Satanás. Si creen eso, serán liberados. Si creen eso, serán libres. Y como sacerdote, Él ha terminado con toda la maldición y el pecado en mi vida. Si creen eso, hoy tienen la justicia y el reino de Dios sobre ustedes. Y como profeta, Él nos ha enseñado el camino hacia Dios. Hemos escapado del infierno para encontrarnos con Él. Ese es el problema espiritual que el mundo tiene.
El mundo no tiene un problema de cerveza, no tiene un problema de droga, no tiene un problema de que pelea, no tiene un problema que odia. Su problema es espiritual. Y las personas están mirando la consecuencia. Este problema trae consecuencias. ¿Qué consecuencia? La gente odia, la gente toma, la gente pelea, pero no es porque ellos quieren ser así, es porque están atrapados en este problema espiritual. ¿Sabe cómo dicen los remanentes cuando le hablamos del problema espiritual? Remanente, ¿en qué está atrapado el hombre? ¿Sabe cómo dicen los remanentes? Son curiosos para explicar, dice, son marionetas de Satanás, dice. Así dicen, marionetas. Satanás los dirige, Satanás hasta los hace bailar. Ellos quieren arreglar la consecuencia, pero el hombre necesita arreglar la raíz, el fundamento. ¿Me entendieron? Por eso somos las personas de solo Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso ustedes que son la iglesia de Antioquía tienen que entender el secreto para derribar las obras de Satanás, solo Cristo. No hay otro secreto. Solo para derribar esto, solo Cristo. Por eso, en nuestro campo tenemos que experimentar este movimiento del Evangelio, de Cristo y de la palabra. No hay otra cosa que tengamos que experimentar. Amén. Por eso lo tercero, tenemos que hacer el movimiento del aposento alto. ¿Y qué es eso? El movimiento de los discípulos. Es el movimiento de los discípulos. Si en el campo hacemos el movimiento de los discípulos, ¿qué es lo que va a pasar? Si un discípulo, o para que se levante un discípulo, tiene que haber una obra. ¿Qué obra? La obra del Espíritu Santo. Amén. Si las personas que ustedes están entrenando, nutriendo, están llenos del Espíritu Santo, el reino de Dios se establecerá. Y si el reino de Dios se establece, ese discípulo que ustedes están nutriendo, ellos verán la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahí se producen los cambios. Ahí las personas escapan. Ahí se ve cómo el movimiento del Espíritu Santo toma lugar. Un movimiento de Cristo, de evangelio, de palabra. El pastor en el seminario decía otra cosa. Él decía, vayan al campo y hagan el movimiento de los discípulos. Ustedes son discípulos que dan esperanza. Ustedes son discípulos que transmiten la vida. Ustedes son los discípulos que quebrantan, destruyen las torres de Satanás. Y si el Espíritu Santo obra en uno de tus discípulos, verán la obra de Dios y el reino de Dios se implantará. El discípulo. ¿Quiénes son esos discípulos? Dile a tu hermano que está al lado. Nosotros somos esos discípulos absolutos. Amén. Por eso, si ustedes hoy escuchando esta lectura son llenos del Espíritu Santo, entonces ha terminado todo ya. Si ustedes oyendo esta palabra se llenan del Espíritu Santo, ahí ya está toda la conclusión. Pablo entró en una región y encontró una mujer llamada Lidia y fue tomada por el Espíritu Santo y ahí acabó todo. Se levantó una iglesia. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que ustedes puedan encontrar esos discípulos. Amén. Y al darle la palabra y nutrirlos, pueda caer sobre ellos el Espíritu Santo. Y que solamente en el nombre de Cristo se puedan derribar todas estas obras de Satanás. Las obras del Nefilín. Amén. Amén. Por eso ahora vamos a mirar la lectura. Hoy vamos a mirar la lectura. ¿Qué características tiene la Biblia? Hay una característica.
La palabra de Dios no son palabras humanas, no son palabras de los humanos. La palabra de Dios es absolutamente, ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. No es cualquier palabra. Y la palabra de Dios ha sido dejado con la característica. ¿Qué característica tiene? Como ha sido Dios quien nos ha dado esta palabra nos ha dejado. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios. Para eso nos ha dejado la palabra. ¿Para qué más? Si usted realmente cree en esta palabra y da toda la conclusión, todo termina. Si usted realmente cree en esta palabra que es de Dios, los problemas ya no son problemas. Amén. Las crisis ya no son crisis. Las dificultades ya no son dificultades. Por eso ustedes que son hijos de Dios, que tienen la fe y creen en la palabra, porque la palabra es Dios, ustedes no pueden estar en ansiedad, no pueden estar en preocupación, no pueden estar en ninguna dificultad. ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir. Porque la palabra es Dios. Y Dios nos dice en su palabra: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tienen que creer eso. Usted dice amén aquí, pero cuando llega a su casa otra vez piensa en el problema. Medite otra vez en la palabra. Si usted medita en la palabra, esa pequeña fe como grano de mostaza crecerá. Y entonces usted realmente tendrá la fe y creerá solo en ¿qué? La palabra. Por eso le decimos en el mensaje del púlpito: escuchen la palabra del púlpito. Anoten la palabra del púlpito. Tienen que creer a la palabra del púlpito. La palabra del púlpito, ¿qué fue? ¿Qué nos dijo Dios? Crean en estos secretos. Cristo tiene 5 secretos. ¿Cuáles son esos secretos? Él es el Dios eterno. Él es el Dios de antes de la fundación del mundo para resolver nuestros problemas que vinieron antes de la fundación del mundo. Amén. Cuando en el Edén se formó todo, ahí vino el problema, ¿o no? Y Cristo fue profetizado. Primera de Pedro 1, 19, 20. Antes de la fundación del mundo ya fue profetizado para rescatarnos. El Cristo eterno. El Cristo encarnado. Solamente Él puede terminar los problemas del ser humano. El Cristo resucitado, si no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. El Cristo de la segunda venida, si Cristo no hubiera resucitado, imagínense, no tendríamos esperanza, ni tampoco estaríamos esperándolo, ¿verdad? Pero Cristo viene, y el Cristo del juicio. Yo les estaba hablando esto ayer a los hermanos. ¿Saben ustedes que vamos a tener dos juicios, verdad? ¿Saben eso? Nos vamos a parar primero ante Cristo, el gran tribunal, el tribunal de Cristo. Y eso será un tribunal para galardonar, es un tribunal de recompensas, es un tribunal de bendiciones. Ahí entonces estaremos todos los que hemos dado todo por las misiones, por el evangelio, en ese tribunal. Y luego vendrá el tribunal final, el juicio final. Pero nosotros, ¿dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo, recibiendo todas nuestras bendiciones. Amén. Por eso tienen que disfrutar de Emmanuel. Dios está con nosotros. Amén. Por eso lo segundo, la segunda característica, Dios nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para profetizar. ¿Y qué relaciona eso? Dios nos ha dado su palabra para poder anunciar el futuro. Nosotros tenemos el periódico por adelantado, se llama Biblia. Amén. Nosotros ya sabemos la noticia de mañana. Y Dios nos ha dado su palabra para profetizar el futuro. Y nosotros tenemos que hablar de esto. No solamente nos habla el presente, sino también nos habla el futuro. Por eso tienen que leerla, tienen que escucharla, tienen que meditar en ella y tener fe en ella. También
La Biblia no es un simple conocimiento, no es un simple conocimiento. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Que ellos lo tuvieron como un simple conocimiento. Por eso que ellos, como simple conocimiento, seguían, ¿verdad? Su Talmud, su Torah y tantas cosas. Pero nosotros no creemos en la Biblia como un simple conocimiento. ¿Me están entendiendo? Los judíos lo miraban como un libro de justicia, de verdad, de conocimiento, de sabiduría. Pero nosotros miramos la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es un simple conocimiento. Y eso es lo que ustedes hoy tienen que entender. Amén. Nuestra vida tiene un límite. Por eso la Biblia es eterna. Nuestra vida tiene un límite. Nosotros un día vamos a partir. Por eso la Biblia dice, se case la hierba. ¿Sabe cómo es nuestra vida? Como un césped. Así es nuestra vida, ¿verdad? Se case la hierba, dice. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Ah? Dice también que aunque la flor, ¿verdad? Aunque florezca la flor, pero al final, aunque florezca, al final se va a caer, se va a arruinar. Así es nuestra vida, tenemos límite. Pero la palabra de Dios es eterna. Isaías 48, nunca va a terminar. La palabra de Dios es para siempre, se va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso, si están atrapados por la palabra y no por este problema, sino atrapados por la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Van a poder ver las bendiciones del futuro y van a poder ver también las bendiciones que están dentro de Cristo. Amén. Por eso ustedes tienen que disfrutar siempre. Vamos a salir al mundo entero con este nombre. ¿Creen eso? Vamos a predicar el evangelio a todo el mundo con este nombre. Porque Cristo nos dijo, id a todas las naciones. Y nosotros tenemos que tener la seguridad. ¿Eso también es la palabra de Dios o no? ¿Es la palabra de Dios o no? Y Cristo dijo, id. ¿Qué más dijo? Será. ¿Qué más dijo? Me seréis testigos. Diga conmigo, id, será, seréis. Es el trabajo que Dios nos ha encomendado, es la palabra de Dios. Amén. Por eso vamos a mirar Primera de Pedro, o Segunda de Pedro 1:21, dice que la Biblia ha sido inscrita, inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. La Biblia no ha sido escrita por ningún humano. Amén. Por eso, naturalmente, aquellos que toman la palabra como la palabra de Dios serán llenos del Espíritu Santo. Serán llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Luego, ¿cuál es el contenido de la Biblia? La Biblia nunca cambia. La Biblia está poniendo esto, que el hombre tiene un problema. Desde el Edén, la Biblia está escribiendo eso. El hombre tiene un problema. Y por eso ha quedado ignorante de Dios y como resultado su destino es ir al infierno. Por eso, en Génesis capítulo 3, del 1 al 5, Efesios capítulo 2, del 1 al 3, el hombre ha terminado como hijo de ira. Ha terminado como un hijo de ira. Y nosotros, gracias le damos a Dios que hemos recibido la gracia de poder creer en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Y ahora son hijos de Dios. Han resuelto todos sus problemas. Por eso no deben vivir preocupados. No deben vivir llenos de ansiedad. No deben vivir llenos de estrés. ¿Me entienden? Personas se preocupan mucho. Es que si tengo dinero o no tengo dinero. Es que si tengo esto o no tengo esto. Eso es Génesis 3. Nosotros tenemos algo diferente. El mundo podrá tener dinero, pero nosotros tenemos algo eterno. La palabra, el Espíritu, Cristo, el cielo, es eterno. Por eso no se preocupen mucho si hay o no hay. En uno de los maestros nos decía en el seminario, si no hay para comer, no coma.
Y si no tiene para comer varios días, pues está bien. No se preocupe, Dios quiere que esté así. Y si se muere, pues está bien, muérase también, se va creyendo en Dios. Aunque no he visto a nadie, dice él en la Biblia, que haya muerto, haya perecido por creer en Dios. Porque así dice la Biblia, Romanos 10:11 dice así, que Dios hasta ahora no ha dejado a ningún hijo avergonzado que ha puesto su fe en él. Amén. Así que no crea que no va a comer, parece que no va a comer, pero Dios le va a dar todo. Amén. Por eso Dios al final, después de este problema que nos dio, su gracia. Por eso nos escribió en su palabra la respuesta. Génesis 3:15, Éxodo 3:18, la respuesta. La simiente de la mujer y el sacrificio de la sangre. Amén. Y en la Biblia, ¿de qué nos habla? Del Mesías. El Mesías, 400 veces nombradas en el Antiguo Testamento. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y Cristo vino o no? La Biblia lo confirma. Por eso, hoy ustedes tienen que entenderlo. Solamente aceptando, Juan 1:12, solamente aceptando a Cristo, absolutamente nos convertimos en hijos de Dios. Y Dios camina con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso se ha perdido este nombre. El mundo ha perdido este nombre. Pero nosotros tenemos que confesar en nuestra alabanza. Hoy estábamos cantando aquí, ¿verdad? Mateo 16:16. ¿Cuál fue la confesión que sale ahí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión que tenemos que dar después de aceptar a Cristo. Tenemos que vivir nuestra vida confesando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tienen problemas? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tienen crisis? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tienes dificultad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la confesión que tenemos que dar. Amén. En toda nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? La Biblia tiene un propósito. Juan 20:31 dice que si creemos y aceptamos a Jesús, nosotros recibimos la salvación. Por eso que tenemos que creer y tener la fe. Jesús es el Cristo, Él es nuestra salvación. Amén. Por eso el mensaje del púlpito es tan importante, porque tenemos que creer en esto hasta que tome lugar la evangelización del mundo. Amén. ¿Creen ustedes que vamos a evangelizar el mundo o no? ¿Lo creen? Tienen que creer. Hay personas que han estado con nosotros y hoy están en otros países. Hay personas que están predicando en otros países después de haber sido entrenados. Pero también hay personas, hoy estoy hablando con alguien y me decía: pastor, me cuenta la crisis de las iglesias. Personas que han tenido muchos años en el evangelio, pero han dejado este nombre. Han viajado por algunos países y han venido ateos. Cuando han regresado, le han dicho a las personas que han congregado con ellos: Dios no existe, yo no creo en Dios. ¿Cómo es posible? ¿Ah? Los fundamentos no se pusieron bien. Cuando los fundamentos no se ponen bien, el éxito te quita a Dios. El triunfo te quita a Dios. El dinero te quita a Dios. ¿Y saben por qué? El fundamento no está bien puesto. Cuando el fundamento está bien puesto, vas a decir como Pablo: todo es estiércol, Cristo es todo. Amén. ¿Por qué fue lo que dijo Pablo? Todo es basura. Si el dinero me aleja de Dios, es basura. Si mis títulos me alejan de Dios, es basura. Todo lo que no me deja ver la salvación es basura. Eso fue lo que confesó Pablo. Pablo dijo: por mi conocimiento, por todo lo que he poseído, no he podido conocer a Cristo, entonces no me sirve. Por eso él dijo: para mí todo es Cristo ahora. Y para ustedes,
Todo es Cristo. Tienen que aferrarse solamente a Cristo. Amén. Por eso, entendiendo esto, vamos a tener que aferrarnos. Cristo ha resuelto todo ya. ¿Creen eso? Amén. Entonces, si esta palabra no entra en tu corazón y no crece abundantemente, van a vivir en estrés, van a vivir en ansiedad. Por eso, deje que entre a su corazón. Amén. Y que abunde grandemente. Solo Cristo. A mí me criticaban, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué no hablas otra cosa? Solo Cristo. Un día alguien que me dijo eso entró al hospital en UCI. Y en UCI, cuando los doctores le dijeron, te hemos dado lo mejor de lo mejor, ahora solo queda que Dios haga su voluntad. Ahí se aferró a solo Cristo. Oró, Señor, solo Cristo. Y salió. Y cuando salió dijo, es verdad, cuando uno está frente a la muerte, ¿qué te queda? Solo Cristo. Solo Cristo. Por eso ustedes también, ¿qué tienen que predicar? ¿A qué se tienen que aferrar? Y si los critican, solo Cristo. Van a vivir más. Amén. Amén. Por eso tienen que entenderlo. Las Escrituras Dios lo ha dejado, Romanos 15:4, para que nosotros lo tengamos como una evidencia. Amén. 1 Corintios 10:11. Toda la Escritura ha sido dejado como una evidencia. Por eso tienen que ustedes entenderlo hoy. Amén. Voy a concluir. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Si nosotros nos aferramos a esta palabra y somos las personas de solo Cristo, el Espíritu Santo tomará lugar. Y si el Espíritu Santo obra, entonces el reino de Dios se implantará, y con estas tres cosas podremos salvar las 237 naciones y las 5,000 tribus. Solo Cristo. Solo la llenura del Espíritu Santo. Y solo el reino de Dios. Con estas tres cosas vamos a salvar al mundo. El mundo no se salva con dinero, se salva con este poder. Amén. Por eso, continúa en lo que has aprendido. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Imita la fe de tu madre y de tu abuela Loida. No salgas de esta palabra. No te olvides de esta palabra jamás. Porque esta palabra tiene una característica. Dios la ha dejado para encontrarnos con Dios. Dios lo ha dejado para ver el presente, pero también para ver el futuro. Por eso, como Ezequiel, profetiza sobre esos huesos bien secos. Señor, ¿vivirán? Profetiza. Levantó un gran ejército. Amén. Y esta palabra es eterna. Nosotros tenemos límites, pero esta palabra no tiene límite. Donde tú terminas, Dios comienza. Y esta palabra tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido? El hombre está caído. En su corazón, en su pensamiento, el hombre ha quedado solo y solamente piensa en él. Yo puedo, yo solo, no necesito creer en nada, en alguien. Yo tengo el poder, yo tengo la fuerza. ¿Qué es eso? Estar sin Dios. Por eso son hijos de ira, son hijos de condenación. Pero Dios nos ha dado su gracia. Génesis 3:15, Éxodo 3:18. La simiente de la mujer le va a romper la cabeza a la serpiente. Y el sacrificio de la sangre te va a liberar. Por eso debemos mirar, es Cristo, el Mesías prometido. En toda la Biblia, si alguien te dice, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Porque Cristo es todo. Cristo es todo. Colosenses 2:9 dice, en Cristo está toda la deidad, por eso solo Cristo. Amén. ¿Por qué no el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ha sido dejado para glorificar a solo Cristo. Y así,
se implanta el reino y vemos las obras de Dios. Es el contenido. El hombre está en problema y Dios le dio la respuesta, el Mesías. ¿Cuál es el propósito para que la Biblia se escribiera? Para que el hombre aceptara a Cristo, se encontrara con Dios y tenga vida eterna. Y luego haga lo que Dios más desea, la evangelización mundial. Y luego pueda ver en la evidencia. La Biblia ha sido dejada para ver la evidencia. Amén. Miren ustedes a los 7 remanentes. ¿Cómo lo hizo José? ¿Cómo evangelizó el mundo José? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? Yo me imagino a José yendo a Egipto y queriendo ser gobernador. Pone pancartas en cada esquina, ¿verdad? Voten por José. ¿Ah? Así hubiera sido. ¿Alguien hubiera votado por él? Nadie hubiera votado. Entonces, ¿Dios qué hizo? Como José tenía estas 3 cosas, le dio una beca para que vaya a Egipto. Y terminó como esclavo, terminó en la cárcel. Y fíjese qué tremendo es Dios. Llegó como a los 13 años y no podía salir antes. Y entonces, cuando el copero sale de la cárcel, José no tenía 30. Entonces hace que el copero se olvide, Dios, hace que el copero se olvide para que cumpla los 30. Y después que cumpla los 30, recién sale para poder ser un político, un gobernador. Es tan exacto Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Tu sufrimiento no es sufrimiento, está dentro del plan de Dios. Tu dificultad no es dificultad, está dentro del deseo de Dios. Amén. David, miren la evidencia bíblica les estoy hablando, para eso ha sido escrita. ¿Qué hacía él? Cuidaba ovejitas, pero en su tiempo libre ¿qué hacía? Oraba y escribía salmos. ¿Qué fue David? Tenía esto. Tenía esto. Era una torre de Dios, oraba y alababa a Dios. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Falló Saúl, fue ungido y Dios trajo todo el itinerario para que sea levantado como un rey. 10 años perseguido. ¿Tuvo problema? No. ¿Por qué Dios permitió que David fuera perseguido 10 años por su suegro? Para que levantara los generales de David, quienes iban a gobernar por él en la cueva de Adulán. Todo tiene un plan, ¿sí o no? Y por eso que en la Biblia sale los generales de David. ¿De dónde lo sacó? De la cueva de Adulán. ¿Ah? Todo es un plan. ¿Tienen problemas? No, ¿verdad? No va a venir tu respuesta como tú quieres. Un día David se metió en una cueva a esconderse y llegó Saúl con su ejército y no sabía qué hacer y oró: Señor, hasta aquí llegué. Manda un ángel, manda un ejército para que me libre. ¿Y sabe qué Dios le mandó? Una arañita. Y le tejió una telada en la entrada de la cueva, una arañita. Que cuando llegaron los soldados dijeron: esta cueva desde cuándo estará abandonada. ¿Quién? Se pasaron de frente y de repente Dios te ha mandado una arañita y piensas que no es la respuesta de Dios. No sabemos. A veces Dios obra así. Pero lo que sí te quiero decir es, si somos hijos de Dios, somos personas de solo Cristo. No tienes dinero, solo Cristo. No tienes que comer, solo Cristo. No tienes trabajo, solo Cristo. ¿Tienes problemas? Solo Cristo. ¿Tienes dificultad? Solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque con Cristo se derriban todas las torres de Satanás. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo hoy, que nos ayudes a establecernos, Señor, en el fundamento de solamente Cristo. Señor, que no seamos las personas de la ansiedad, de la depresión, que no seamos las personas de mirar el problema, la crisis, la dificultad. Señor, que no seamos las personas que tienen espinas en nuestros corazones, que no dejan que esta palabra, Señor, se arraigue, se fundamente, se enraíce, Señor. Que todas esas piedras de la incredulidad sean echadas de nuestras vidas y que hoy nos levantemos como ese terreno fértil, Señor, para poder mirar las misiones mundiales, poder mirar, Señor, cómo tú estás obrando en nuestras vidas, Padre, dándonos no solamente, Señor, conocimiento, sabiduría, vida,
sino dándonos la experiencia de Cristo, la experiencia de tu Espíritu Santo, la experiencia de la obra de tu Espíritu, Señor. Permítenos ser la iglesia que evangelice, Señor, Perú. Permítenos ser la iglesia, Señor, que construya templos, que levante lugares donde se proclame una vez más a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Permítenos, Señor, ser la iglesia que restaura el evangelio, Señor, que las iglesias están perdiendo. Permítenos, Señor, levantar y hacer el movimiento de este secreto, Señor, que quiebra y derriba todas las obras del Nefilín. Llénanos hoy con tu Espíritu Santo y permítenos, Señor, mirar tu palabra como la obra eterna, fidedigna, que gobierna y nos guía, Señor, hacia las misiones mundiales. En el nombre de Jesús, el Cristo que ha terminado todos los problemas de nuestra vida, hemos orado, Padre. Amén y amén.